La disputa anticipada por la candidatura presidencial en el PAN ha desatado un conflicto interno cuando este partido encabeza el promedio de la mayoría de las encuestas. Realmente está poniendo en riesgo la oportunidad de regresar a Los Pinos en 2018. Hoy vamos a discutir sobre este tema. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre este enfrentamiento, sobre esta problemática, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. No sin antes dejarle mi Twitter para que me pueda enviar sus comentarios, sus puntos de vista, lo que usted piense. José Buendía MX. Vamos a ver pues esto y venimos aquí a... El PAN afronta una crisis interna por la discusión anticipada de su candidato a la presidencia, en un momento en el que lidera en el promedio de las encuestas las preferencias electorales rumbo a 2018 y, por tanto, camina como puntero para regresar a Los Pinos en 2018. Un grupo de liderazgos del PAN, entre ellos el expresidente del partido Gustavo Madero o el expresidente de México Felipe Calderón, reclaman al presidente del PAN, Ricardo Anaya, falta de imparcialidad y usar su posición para construir su propia candidatura presidencial. Le han exigido definirse sobre sus aspiraciones, a lo que éste responde que lo hará en su momento. En el fondo de la discusión hay interrogantes sobre la manera en que el PAN elegirá a su candidato a la presidencia y las condiciones de igualdad para todos los que busquen esa posición, como Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón. Pero el litigio interno ha saltado a la opinión pública por el reclamo de fondo sobre el uso de los spots, que desde la reforma electoral de 2008 se entregan a los partidos políticos en exclusiva para difundir su propaganda, que controlan sus presidentes y usan para promover su imagen, como hace Anaya, al igual que el priista Enrique Ochoa o López Obrador desde Morena. ¿Está en riesgo la unidad del PAN, como dicen los críticos de Anaya? ¿Es el modelo de comunicación política un incentivo para usar la presidencia de los partidos en la construcción de candidaturas presidenciales? Posiciones. 1. A 2 años de la elección para presidente de la República, el PAN se ubica al frente con 30% de la preferencia efectiva, según Parametría. En segundo lugar, el PRI con 27% y en tercer sitio aparece Morena con 21%. 2. Siempre ha habido competencia. Llamo a la unidad y que esta competencia no fracture al partido, que se presente un proyecto que le diga algo serio y sustantivo a la sociedad, que presentemos liderazgos con valores. El marketing sin valores es una bomba de jabón que explota al primer pinchazo, señaló el presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. 3. El periodista Héctor Aguilar Camín asegura que el problema de fondo en la discusión por la elección de un candidato presidencial es quien tiene los spots, porque la ley señala que únicamente los partidos y los presidentes de los partidos pueden tenerlos, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa. 4. Liderazgos del PAN exigieron a Anaya definir su aspiración a la candidatura presidencial y lamentaron que desde el Comité Ejecutivo Nacional construya su propio proyecto político. La única manera de ganar, argumentaron los panistas, es anteponer la unidad a intereses personales, y calificaron a Anaya como un factor de tensión e inequidad en una carta firmada por 18 líderes. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy nos vamos a meter a un tema que usted ha venido siguiendo seguramente en casi todos los diarios la última semana, y es el conflicto en el PAN, la disputa interna que se ha dado por una reclamo de candidatura anticipada. Diversos liderazgos panistas, como veía en el reportaje, han reclamado al presidente del PAN, a Anaya, que esté construyendo un proyecto personal. Vamos a ver de qué se trata y sobre todo qué consecuencias va a tener para el PAN hoy que está liderando buena parte de las preferencias electorales hacia 2018. Y me da muchísimo gusto que esté conmigo hoy aquí Julio Hernández, muchas gracias, columnista de La Jornada. Gracias por la invitación. Un placer de verdad tenerte aquí y por supuesto Juan José Rodríguez Prats, militante del PAN. Muchas gracias. Pero además de casa, articulista de Excelsior. Muchas gracias, José. Muchas gracias a los dos y si quieren arranquemos porque el reclamo, digamos, formal de esta disputa interna en el PAN, Julio, es tratemos de establecer cuáles son las reglas y cancha pareja. ¿Eso es lo que está pasando en el PAN? No, o sea, es tan dispareja y falta tanta definición
como para montar un conflicto de esta naturaleza, de esta dimensión? Yo pienso que es un madruguete de un grupo político conyugal que es el de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que están tratando de precipitar definiciones en un partido que durante largo tiempo ha sufrido los embates del poder, es decir, se ha desdibujado la idea original del panismo, una idea doctrinaria, con mucho compromiso con sus posturas filosóficas e ideológicas, y el proceso del arribo al poder de estos grupos panistas los ha desdibujado, y ahora Felipe Calderón pretende exigir al PAN de Ricardo Anaya lo que él mismo no practicó cuando fue titular de Los Pinos, ocupante de Los Pinos, cuando él impuso a sus propios secretarios particulares, personajes subordinados, como jefes del partido, como presidentes del Comité Nacional, y cuando Felipe Calderón hizo malabarismo y medio para imponer su voluntad en ese partido. Creo que simplemente es la ambición de pretender dejar ya a Margarita Zavala como en el esquema de un bipartidismo inducido, en el cual Zavala es la opción B del PRI, si es que no hacia los comicios de 2018. Bueno, pues si vamos detrás de lo que dice Julio, o sea, detrás de esta, digamos, de esta fachada hay mucha tela que cortar hacia atrás. Antes comentábamos, antes de entrar al estudio, Juan José, alguna frase que dijiste, a los 10 años de haber llegado el PAN al poder, tuvimos todo para hacerlo. Pudiendo haber hecho tanto, nos atrevimos a tan poco. ¿Cómo caracterizarías también en pocas frases el momento que hoy está viviendo el PAN, si estás de acuerdo con Julio o no? Mira, Julio está sentando algo que desafortunadamente es la tensión que siempre se ha vivido en política, los principios y la realidad. Manuel Gómez Morín, en una carta que le escribe a don Efraín González Luna, dice algo que me parece muy acertado. El tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal. El PAN resiste la prueba de la congruencia, fue una oposición responsable, asumió decisiones tremendamente difíciles, como por ejemplo reconocer la deuda que ya había adquirido el gobierno en el caso de Fobaproa, y podría yo mencionar muchísimas cosas. El PAN diría que estuvo a la vanguardia como oposición impulsando. Como llegó al poder, digamos. Llegó al poder, parte de lo que la define. Y ahí falló un poco, lo cual yo considero casi una falla de origen del PAN, que es habilidad política. ¿Y ahora este conflicto qué significa en ese contexto? Mira, yo no lo vería como conflicto. No nos asustemos. Es el único partido que está teniendo una contienda interna. ¿Ya hay contienda? Sí, hay contienda, desde luego. En el PRI están esperando que Peña designe. Con todo y las deficiencias y su deterioro, Peña va a recuperar, o ya recuperó, porque ya impuso a Enrique Ochoa, el derecho ese del presidente a designar al presidente del partido y a designar al candidato. En el PRD yo siento que se están aferrando a Miguel Ángel Mancera como su única opción para más o menos conservar el registro. Y sin lugar a duda, Andrés Manuel, que es dueño de Morena, ya es el candidato. Entonces no nos asustemos. Yo por el contrario, yo me siento orgulloso de que en el PAN haya una contienda interna. A ver, dices no hay conflicto, pero voy contigo, Julio. Vemos a Luis Felipe Bravo Mena diciendo, esperemos que esto no vaya a romper la unidad del partido y vamos a poner en riesgo la elección del 18, ahorita que vamos viento en popa toda vela. Y los mismos, el grupo de Anaya dice, oigan, estamos haciendo las cosas bien. No es menor el hecho de que se esté hablando de una posible escisión. O sea, son palabras mayores en el contexto de un partido que creo que históricamente ha sabido procesar sus conflictos internos. Sí. Está acostumbrado el PAN, pero en una lucha que antes había sido caballerosa entre políticos decentes, o esa era la idea, muy legalistas, muy formales, y donde el perdedor reconocía al triunfador. Pero aquí recordemos que Margarita Zavala en noviembre del año pasado salió con la Fundación Dignificación por la Política y se habló de que ella sería candidata con el PAN o por fuera del PAN. Cuando los independientes traían, digamos, el mismo Felipe Calderón, porque Felipe Calderón amenaza al PAN. Si el PAN no elige a mi esposa, mi esposa va como candidata independiente. Y eso se vale, eso está, digamos, ¿qué salto mortal es ese dentro del PAN? Yo creo entre que los principios Julio, y la realidad. Mira, yo creo que Julio está señalando algo que yo debo asimilar como panista. Para mí Rafael Moreno Valle es el antipanismo. O sea, Moreno Valle trae un proyecto individual, nunca entendió al PAN, no lo ha entendido ni lo intenta.
ni siquiera le pasan en una tarjeta algunos principios de doctrina para que pueda referirse a su historia, y sin lugar a dudas Felipe quedó lastimado. Los expresidentes en México pocos han demostrado madurez. Sueñan con el retorno, ¿verdad? Ahí les acabo de obsequiar a la biografía de don Adolfo Ruiz Cortines, sí está. porque Adolfo Ruiz Cortines sí supo ser expresidente, y hay varios. El general Lázaro Cárdenas supo ser expresidente. Se retiraron, pero se quedan. El poder, como dijo Zapata, Villa, siéntate tú porque esa silla está embrujada. Cuando entraron en 1915 a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo sí creo, y eso que dice Julio, ¿por qué el PAN superaba sus conflictos internos? En primer lugar, porque el poder no estaba al alcance de la mano. Entonces, pues no es lo mismo un partido que la posibilidad de triunfo es remota, a cuando sí estamos posicionados como el partido que ahorita está en la mayor preferencia electoral. En primer lugar. En segundo lugar, lo decía Castillo Peraza, cuando un partido crece, pues evidentemente es una ley física que pierde cohesión. Yo creo que en el PAN hace falta un ejercicio que Ricardo Anaya está impulsando de capacitación. ¿Sirven los principios del PAN? ¿Sirven los principios en política? Bueno, pero además lo vimos, se infló la militancia, la estancia en el poder hizo que un montón de gente buscara justamente por eso. Pero la pregunta es, ¿y tú crees que realmente esto ponga en peligro o pueda convertirse en un riesgo para Acción Nacional? No, yo creo que en el fondo pienso yo que se van a disciplinar los diferentes factores que convergen en este momento. Efectivamente, Rafael Moreno Valle parece un cartucho inflado, más que quemado todavía, inflado, sin ninguna pertenencia a las corrientes y al historial del Partido Acción Nacional, con un origen priista, y rechazado por el auténtico panismo de Puebla. Sí, con muchos conflictos relacionados con abusos de poder, con corrupción, con represión. No es el panista tradicional. Ricardo Anaya, queretano, crecido al amparo de figuras locales de Querétaro, tiene hoy un factor que va a ser muy importante, creo yo, en la definición del futuro panista, que son los nuevos gobernadores emergidos del pasado mes de junio, cuando de pronto Acción Nacional se quedó con 5 nuevos gobernadores que en la política mexicana significan erario, presupuesto, posibilidad de movilización y la influencia en esa especie de consejos de notables que se dan en todos los partidos. En el PRD se reúnen los gobernadores perredistas y son un factor fundamental. En este caso, Acción Nacional tiene ya 11 gobernadores en activo, lo cual creo que significa, simplemente me parece que es el riesgo de que Acción Nacional va a sacrificar aún más sus principios y su doctrina en aras de un pragmatismo que le permita eventualmente un retorno al poder. Julio empezó diciendo, digamos, un grupo que trata de adelantarse para cortarle la carrera al otro. Y yo preguntaría, ¿es por esto? ¿Porque se dan cuenta del peso de los gobernadores y su vinculación o su cercanía con la presidencia? ¿O son los spots? ¿O son los spots que tiene, Anaya en sus manos porque así se los dio la ley electoral? No te escuché. ¿Dijiste los spots o los esposos? Los spots, los ambos. No, mira, yo creo... Son los dos, Julio, pero en este momento la disputa creo que no son... Esos unos disputan y los otros son lo disputable. Estamos hablando de los spots. Yo creo que venimos arrastrando una cultura política muy vertical, en donde es ese grupo de notables, porque efectivamente, por ejemplo, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dice, no se calienten porque ahora vemos 11 gobernadores que vamos a hacer factores de decisión. Los 11 gobernadores cuentan 11 votos. Esa es la práctica interna del PAN, esa es su democracia interna del PAN. Desafortunadamente nos contagia. Y al PAN lo ha contagiado, porque lo ha dicho Julio, por ejemplo, en el caso de Felipe. Felipe pretendió ser el primer panista de la República, así como en el PRI era el primer priista, ¿verdad? Que había que consultarle, había que señalarle. Ahí está el reto. E impuso a César Nava y a Germán Martínez. Intentó poner a Roberto Gil, y no sin duda quiso imponer a Ernesto Cordero, claro, como candidato presidencial. Y hizo declinar. Eso para mí fue muy doloroso, porque ahí hubo gente muy valiosa que la hizo declinar Felipe Calderón, que es una práctica priista de mucho tiempo. Tú no vas, ¿por qué? Porque yo quiero que vaya aquel. Bueno, y una de sus cartas más fuertes en ese momento, sin duda. El Lujambio. ¿Sí? Lujambio, no, pero a Lujambio, a Milo González, a Javier Lozano los hizo declinar.
porque no pudo hacer declinar a Josefina, ni tampoco a Santiago Krill, que son los que contienden, ¿sí? Que son los que contienden. Pero ahí hay que entenderlo, o sea, el reto del PAN, su gran desafío, el PAN es un bellísimo ideal. Yo diría que es el único partido ahorita que tiene una doctrina, que tiene una serie de propuestas de las cuales carece el PRI, porque eso es evidente. Inclusive el PRI ahora, estas reformas estructurales de las que presume, se opusieron en su oportunidad a ellas. Sí, la energética, por ejemplo. La energética, pues yo creo que la reforma energética fracasa porque llegó tarde. Si se hubiera hecho con los $100 al barril, yo creo que ahorita estaríamos recibiendo inversión y ya empezando a producir. Ahí debería de reflexionarse, porque desafortunadamente tengamos una memoria un poco flaca. De los que se opusieron, Beltrones gritaba que la Constitución no se tocaba, y Beatriz Paredes lo mismo. Y ya no se diga Bartlett u otras gentes, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahora resulta que esta reforma estructural es la maravilla del siglo, ¿verdad? Y se opusieron. Eso está en los testimonios. Entonces el PAN tiene doctrina. Ese es precisamente su virtud, pero también el señalamiento a la ciudadanía. No has hecho las cosas conforme lo que tú has pregonado. Pero, por ejemplo, ¿Anaya ha hecho las cosas? Anaya ha hecho las cosas pragmáticamente. ¿Le pueden reclamar los otros grupos, estos 18 firmantes, desde el expresidente del PAN, Madero, Felipe Calderón, Cordero? Quiérase o no se quiera, el presidente del Comité Nacional del PAN, que ha tenido mejores resultados electorales en toda la historia, es Ricardo Anaya Cortés. Sin duda. Con una recolección de votos altísima. Pero al mismo tiempo tiene enfrente, ni remotamente estoy elogiando las virtudes. A mí me parece que Anaya es una persona todavía con una breve formación política, con un pragmatismo saltarín que le hace traicionar y entrar a arreglos pragmáticos muy peculiares. Pero lo más curioso es que la principal carta hoy del PAN sea alguien que no tiene ninguna carrera política propia. Margarita Zavala solamente ha sido asambleísta del Distrito Federal por la vía plurinominal. Te voy a tener que cortar para ir a un corte comercial, pero regreso contigo porque no terminaste tu idea, para que no digas que hay aquí restricción. Exacto. Estamos discutiendo sobre la situación, el conflicto y las perspectivas de acción nacional en esta disputa interna entre grupos con el presidente de ese organismo, con Ricardo Anaya, y el costo que puede tener esto. Estamos hablando con Juan José Rodríguez Paz, panista, articulista de Excelsior, y me quedé contigo antes de irme a corte. Así es. Porque te quedaste justo a media carrera sobre la labor de Anaya, y si se justifica evidentemente este reclamo de los liderazgos panistas. Y en concreto me quedé a media sobre la descripción de lo que es Margarita Zavala Gómez del Campo, que señalaba yo que es, o señalo ahora, que es una candidatura, es una propuesta de un PAN inflado con levadura del sistema. Es decir, Margarita Zavala Gómez del Campo no tiene ninguna carrera política propia como para estar hoy colocada en el presunto nivel de popularidad y de fuerza que se le está fabricando. Ha sido solamente asambleísta del Distrito Federal plurinominal, diputada federal plurinominal. No presidió ninguna comisión importante, no presentó ninguna iniciativa importante, no hubo ningún movimiento político importante en el que ella participara. Fue directora de Asuntos Jurídicos del Comité Nacional del PAN, y el único momento en el que tuvo exposición mediática y posibilidad de hacer una figura pública fue como esposa de Felipe Calderón en Los Pinos. Es decir, su carrera no es una carrera propia, es una carrera subordinada en términos mediáticos y políticos a su esposo. Es una figura conyugal y es un intento de reelección conyugal. ¿Lo coincides con esa observación? O sea, porque son dos. Una, no tiene una carrera personal, está vinculada o inflada por el poder, por el sistema, o por el gobierno, para ser más específico, y tres, es un intento del expresidente por poner a su mujer. Mira, hay algo de lo que yo he aprendido después de 46 años de vida política. 24 años de priista, 22 de panista, Dios mediante me emparejo, y te podría yo decir que para mí ya es condición humana. Si la monarquía se sustenta en el honor de una familia que va heredándose, si la aristocracia es por el mérito de los que llegan, que es una élite, la democracia se sustenta en virtudes y parte de varios supuestos.
como si los ciudadanos siempre eligieran adecuadamente, tuvieran toda la información y hubiera el equilibrio para decir este es el que mejor se puede desempeñar en el cargo. Desgraciadamente, ese argumento muchas veces es relegado frente a otro, el peso de otros argumentos, para no entrar en mucho detalle. Pero lo segundo, que a mí me parece muy grave, es que el hecho de que la gente levante el dedo para cualquier cargo. Efraín González Luna decía, no es un zapatero honesto el que se pone a hacer zapatos sin saberlos hacer, ni es un doctor honesto si da un diagnóstico o abre un organismo con una cirugía sin tener los conocimientos profesionales para esos menesteres. Y es, señores, un político honesto, profesional, que aspira a un cargo sin llegar al perfil. Hay una anécdota preciosa que Jorge Negrete destapa en el 46 a Cantinflas. Estaba en la ansiedad del tapado. Y van los periodistas y le dicen a Cantinflas, a Mario Moreno, oiga, usted lo acaba de destapar, Jorge Negrete. No, señores, yo no soy el indicado. Yo no soy el indicado. Bye, claro. Yo me pelearía. A Albert Einstein, el genio, después de Ben Gurión, le ofrecieron el primer ministro en Israel. Dijo, no, señores, yo no soy el indicado. Sí, no, yo a eso no me dedico a otras cosas. Ahora, hay un tema que es, ¿y por qué en este momento, Julio? Podrían haber esperado a 17, podrían incluso haberse alargado dentro del próximo año. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Crees que estemos hablando solamente del vínculo con los gobernantes? Porque eso no se va a alterar de aquí al próximo año, pero sí los spots. O sea, esta obsesión, porque además eso es lo que detona un poco el reclamo, que esté utilizándolo como hace Andrés Manuel o como hace el presidente del PRI, spots con su propia figura. Ese es el tema. Pienso que hay una precipitación de los tiempos políticos derivada, en primer lugar, de la muy temprana virtual abdicación de poder de Peña Nieto. Es decir, Peña Nieto es una especie de zombi político que está sentado en la silla máxima del poder político, pero no solo no lo puede ejercer, sino que ahora cada que realiza alguna declaración y algún movimiento político cae en el aspecto grotesco de la burla, del pitorreo y de la exhibición de sus peores deficiencias. Lo acabamos de ver con la frase famosa de que no se levanta pensando en cómo joder a México, le sale naturalito. Entonces, ese vacío político ha hecho que se haya adelantado la búsqueda del poder. La gente ya está esperando que haya ese cambio. Hay un factor que es Andrés Manuel López Obrador en permanente campaña y potencializada en estos últimos meses, en los cuales él está presente en todo lo que sea Morena, con una legalidad real, aunque la legitimidad de sus acciones pueda ser discutible si lo que hace es correcto o no, pero legalmente como presidente del partido ha podido salir adelante. Y por otro lado, el PRI incapacitado para presentar ya a un candidato. Claro, o puede decir lo de Andrés Manuel, son actos de campaña anticipados no sancionables. No sancionables. No, pero de que son actos de campaña, evidentemente pues es lo evidente, son. porque vivimos en esa gran fábula, en esa gran simulación de estarnos hoy peleando por si son actos adelantados de campaña los de Anaya o los de Andrés Manuel o los de Osorio Chong en el internet o los de Moreno Valle que lo acaba de sancionar el Tribunal Electoral. Perdón, el Tribunal. El Instituto Nacional Electoral. Pero en realidad, pues todo el mundo está peleando y en ese esquema la familia Calderón Zavala pretende ya apropiarse de esa candidatura porque cree que es la única manera de competir en igualdad de circunstancias con Andrés Manuel y con lo que se vendrá de la cargada en el PRI en el momento adecuado. O sea, no se quieren quedar atrás. Pero mira, sí, te resumo rápido. Pero también yo agregaría otro elemento a lo que dice Julio y voy de nuevo a la condición humana, mezquindad. O sea, Castillo Peraza insistía mucho en la magnanimidad. Y el PAN estaba identificado que por encima de nuestras ambiciones personales había una serie de principios, la preeminencia del interés nacional, el respeto a la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, la búsqueda del bien común. Aquí hay mezquindad, está creciendo, hay que jalarlo, está creciendo. También hay esa pequeñez, esa envidia. Te estás refiriendo a Anaya. Sí, claro, Anaya se está posicionando. Ahora, por eso lo jalan. Estamos con Julio Hernández, astillero, columnista de La Jornada, y con Juan José Rodríguez Prats, militante del PAN, articulista de Excelsior. Me quedé contigo, a ti te interrumpí, y un poco el asunto, estabas hablando de la mezquindad, el querer jalar para abajo a alguien que está creciendo como Anaya. O sea, ¿tú no ves que él, que sea justificable el reclamo de está construyéndose un proyecto propio, saliendo en los spots, para decirlo un poco definitivamente con simpleza?
sorpresa para la audiencia? Definitivamente no. Al PAN se le ha criticado de no preparar cuadros profesionales, de no cuajar verdaderos líderes. Bueno, pues si alguien está surgiendo y entonces lo critican de hacer política, por favor, de eso se trata, no estamos en un convento, estamos en un partido político. Mira, yo siento que el PAN o cualquier partido político requiere siempre de algo que nos pueda identificar por encima de nuestras ambiciones personales. Si no logra sembrar un decálogo mínimo de principios, de doctrina, de valores, pues entonces todos somos enemigos de todos, porque todos aspiramos a algo. Sí, es tú contra mí, ¿no? Eso ya no es proyecto, no es competencia, es canibalismo. Yo creo que esa es la crisis, por ejemplo, el PRD, después de la caída del muro de Berlín, y esa es la crisis de la izquierda, o eso que se denomina izquierda, que yo tendría muchas dudas de calificarlo como tal, y creo que ya en el siglo XXI no son referentes ya izquierda y derecha, ya este es otro escenario, ¿no? Pero yo siento que ahí está lo más importante, o sea, y por eso el PAN está obligado a ese ejercicio. Yo creo que hay dos reflexiones, mira, que me encantaron, que podrían definir el momento que México vive, que las leí en el libro de Claudio Lomnitz, que es el desdibujamiento de la nación, México. Dice Claudio Lomnitz una frase: saturación del presente, nostalgia del futuro. ¿Qué es la saturación del presente? Estamos abrumados de malas noticias. Se nos bombardea cotidianamente, decimos ya tocamos fondo y al día siguiente resulta que hay cosas peores que el día anterior. Y nostalgia del futuro, ¿a dónde vamos? ¿A qué nos atenemos? El PAN tiene que conformar una propuesta atractiva. Y aquí viene una lucha también del hombre indispensable, que en México se sostuvo mucho del gran Tlatoani y del mundo español que nos transmitió autoritarismo, pero que yo sí creo que las transiciones exitosas han requerido de líderes, un Adolfo Suárez en España, un Patricio Aylwin en Chile, un Mikhail Gorbachev, porque cuando se cae, un Václav Havel en Checoslovaquia. Liderazgos, y Julio estaba diciendo, el problema del país, lo que está viendo es un poco la disminución del liderazgo del presidente, anticipada, decías tú. ¿Estás viendo lo mismo en el PAN? Sí, también un problema grave de liderazgo. Es un problema que hay en todos los partidos en general, la falta de relevos generacionales y la falta de construcción de liderazgos que puedan tener verdadero impacto entre la sociedad. Tenemos un partido Morena, centrado en una sola persona, y sin que haya generado los cuadros y las posibilidades para la sucesión verdadera, ordenada dentro de ese partido. Tenemos en el PRI, que son las mismas figuras de siempre, con algunos agregados como ahora Enrique Ochoa Reza, que bueno, resulta un poco tragicómica su participación, que es más bien una especie de operador administrativo, correa de transmisión de Los Pinos, sin un liderazgo real. Pero los liderazgos del PRI son liderazgos viejos también. Y en el PAN se está construyendo... Maglio es de los, los gobernadores. Enrique Ochoa pronunció una frase terrible el día de ayer, que salió en revistas de revistas. En el PRI no caben los corruptos. Sí, porque ya está el cupo lleno, ya no hay absolutamente nada. Pero no hay, y entonces en el PAN está también la misma circunstancia. Se han hecho esfuerzos de apertura en el PAN para pasar de ese partido de notables, de las familias que controlaban todo en los consejos, a unas formas de participación que han estado accidentadas por la adulteración del padrón, por la militancia forzada y clientelar que se ha metido ahí, y por procesos que semejan en parte lo que el propio PRI ha ido haciendo durante mucho tiempo. El PAN no ha resistido la prueba del poder y ha tenido 6 años caricaturales con Vicente Fox, convertido en una antítesis de la política, hombre enriquecido brutalmente en términos personales y familiares, y luego ese sexenio funerario mezquino de Felipe Calderón, haciéndole daño a su propio partido, a la nación en general, y entonces el PAN se queda, creo yo, con muy buenos principios doctrinales, pero con muy mala ejecución práctica y con un futuro que está condicionado a arreglos populares más que una fuerza social. Un poco coincides, el salto mortal, un poco del que hablaba Juan José. Sí. Y ahí yo te preguntaría, en este salto mortal, ¿por dónde pueden salir? ¿Es un asunto que se puede dirimir en el Comité Ejecutivo Nacional o en el Consejo Nacional, o son los gobernadores los que tienen que intervenir? ¿Cómo establecer, digamos, un acuerdo para competir, digamos, con suelo parejo? Mira, yo quiero mucho al PAN. Yo quiero decirte que soy un converso.
Yo milité en el PRI, el PAN me recogió y fue generoso conmigo, me llevó al Senado. Yo renuncié al PRI porque no me hicieron senador, lo declaré. Salinas de Gortari me quiso convencer el lunes 9 de mayo de que yo no renunciara, me ofrecieron posiciones. Yo quiero mucho al PAN. Y yo confío en que hay un panismo, hay una vertiente. Yo camino por todo el país dando pláticas, dando conferencias, eso es a lo que me dedico. Y yo sí tengo esperanza, más esperanza, no te puedo responder así concretamente, específicamente, pero yo tengo una gran esperanza que el PAN le cumpla a México, porque como dijo bien Federico Lin, yo puedo concebir a un PAN sin poder, pero no puedo concebir a México sin el PAN. ¿Cómo ves tú? Yo pienso que por desgracia México se encamina a grandes pasos, a mucha velocidad, a una crisis similar a la de 2006, en la cual las autoridades electorales, tanto las que organizan el INE como el Tribunal Electoral, conformado ahora con cuotas Te está refiriendo a la reforma, además la última reforma sobre así es, vergonzosa sobre los periodos. Es una crisis de credibilidad que necesariamente se va a traducir en los momentos críticos en una falta de arbitraje y autoridad respetable. Y a la vez los partidos desde hoy estamos entrando en una etapa de polarización, de odio, de restablecimiento de posturas como las del propio Anaya, hablando de que López Obrador es un peligro para los intereses de este país, de tal manera que a mí me parece que la acumulación de este gobierno desastroso de Peña Nieto, de la falta de representatividad en los congresos, los gobiernos estatales, las presidencias municipales y el hartazgo social, nos están llevando hacia un callejón de difíciles salidas. O sea, dirías que lo que está pasando en los partidos no puedes quitarlo de lo que está pasando en el resto de la crisis institucional y de credibilidad que está sufriendo el país. Se me fue el tiempo, mi querido Juan José, muchas gracias. Quedamos al pendiente. Vamos a darle seguimiento a esta plática, la verdad es que muy agradable y muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Julio Hernández Astillero, columnista de La Jornada. Un placer haberte tenido aquí, Juan José Rodríguez Prats, militante del PAN, editorialista de esta casa editorial. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.